Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Semillas de Fe y Esperanza. Hoy el tema que vamos a reflexionar es: si Dios te ha dado mucho, así te exigirá también. La exigencia viene a partir de todo lo que Dios nos ha dado, de cuánto Dios nos ha dado. Y eso cabe hablarlo en cualquier aspecto o condición que nos encontremos. Por ejemplo, tú estás perseverando, estás sirviendo en una comunidad de la iglesia, ministerio, apostolado. Estás contento porque te han elevado a un lugar grande, coordinador parroquial, coordinador de sector, coordinador de una comunidad grande o coordinador de una comunidad pequeña. Quizás nunca te lograste o pudiste imaginarte hasta dónde Dios te iba a llevar. Sin embargo, quiero decirte también que todo eso está bien, que te sientas alegre. Te entiendo, te comprendo, pero hoy quiero recordarte que todo eso conlleva un compromiso más grande, un testimonio más grande, un comportamiento distinto al que quizás antes tenías. Lo vamos a leer de la Sagrada Escritura porque sabemos que es la palabra de Dios la que nos va guiando, conduciendo y acompañando, alumbrando nuestro camino. Este mundo de tinieblas en el que vivimos, este mundo oscuro. Oscuro no porque no haya sol, de tinieblas no porque haya luz, sino porque el paganismo, el mundanismo, todas cuestiones que van contrarias a la fe, tratan de oscurecer, tratan de hacer desaparecer la palabra de Dios. San Lucas en el capítulo 12, en los versos del 39 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que se le abriese un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice para su adentro: mi Señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, volverá el Señor de aquel siervo el día menos esperado, y en el momento más imprevisto lo castigará severamente, y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Largo, amplio el Evangelio, pero que ya comenzamos a sacarle, ¿verdad?, lo que es el extracto. Y es que al que mucho se le da,
Vea, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho. Lo dice en el verso 48. A quien se le dio, vea, dice el verso 48. Mire qué interesante. Al que no la conoce, es decir, la voluntad de Dios, y hace cosas que merecen azote, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Por eso les decía al principio que si a usted o a mí se nos ha confiado mucho poder, poder pastoral, poder doctrinal, poder espiritual, asimismo se lo exigirá. Y después no estemos diciendo, no, es que yo no buscaba eso. No, la verdad es que a veces traemos vocaciones de parte de Dios que desconocemos. Y en la medida del tiempo, en la perseverancia, vamos logrando entender que Dios nos va pidiendo más y más y más. Porque tenemos la capacidad. Porque tenemos esa gracia de Dios en nosotros. Pero no queremos ponerla en práctica. No queremos ponerla al servicio de los demás. Por eso el Evangelio al final pegaba un poco fuerte, donde decía, aquella persona que desconociendo la voluntad de Dios en su vida, no las hace, es decir, no las hace porque las desconoce, se le pedirá poco o se le pagará menos rigor, con menos rigor. Pero el que sabe, aún sabiendo, es que usted tiene el talento, es que usted puede predicar, es que usted tiene la vocación, es que usted puede cantar, es que cuando usted canta se siente aquella gracia, se siente aquella fuerza, se siente aquella alegría, pero no lo quiere hacer y lo sabe, a ese se le exigirá mucho más, porque se le confió mucho. Entonces se le pedirá mucho más, más que los demás. Es que Dios es justo y no podemos decir nosotros que Él es injusto. Nosotros somos injustos porque queremos, ¿cómo le puedo decir? Queremos poder, pero a la hora de ejercerlo o de ponerlo al servicio, no lo logramos hacer o no lo queremos hacer. Voy a poner un ejemplo distinto para que me entiendan. Hermano, a quien se le da mucho, se le pedirá mucho. Voy a poner un ejemplo. Ni un presidente llega a la presidencia por su propio gusto, aunque haga trampa o chanchullo, como le llamamos. La palabra de Dios es clara y dice de que los presidentes Dios es que los pone. Y Él sabe cuándo los va a quitar. Lo que sucede es que aquí también podemos jugar con una frasecita bien interesante que se oye en el calor popular, que dice que la voz de Dios es la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces cuando el pueblo ya está viendo de que el presidente no está ejerciendo su poder en servicio al pueblo, el pueblo se levanta en contra del presidente y lo cambia, lo quita. Mire qué interesante. Pero el problema es que hay países, ¿verdad?, donde no se puede hacer, ya no hay esa democracia. Ya todo es imposición, lo han impuesto a la fuerza. Ahí ya hay fuerzas de poder descomunal, ya no es de Dios, ya no es formal ni normal, sino que eso ya, usted sabe, trae otras cosas. Y así mismo podemos venirnos bajando de grado. Vienen los padres de la patria, los diputados, que muchos de ellos no trabajan por el pueblo tampoco, trabajan para sí mismos, para su bolsa. Y es por eso que después los andan persiguiendo las autoridades, ¿verdad? Porque recibieron cantidad de dinero que no eran ganadas por su sudor de su cuerpo, es decir, un pago formal, es decir, el precio que ellos merecían. ¿Me entiende? Entonces, venimos después a los alcaldes, venimos después a los regidores, las ADESCO también. Las ADESCO muchas veces no trabajan para la comunidad, trabajan para su bolsa, trabajan para sus intereses particulares.
Y eso no es de agrado a Dios. Fíjese, he tomado los ministerios políticamente, ¿verdad? La política tiene que estar al servicio del pueblo. La palabra política no viene de un sentido vulgar ni pagano, viene de un sentido de servicio, pero la hemos confundido, lo hemos trastornado. Asimismo la iglesia. La iglesia, el sacerdote como presbítero, como párroco han sido puestos para servir a la comunidad parroquial. Si hay un sacerdote vicario, hay un diácono, lo ha puesto el obispo para que sirva en la comunidad. Y el sacerdote confía en sus coordinadores que ha puesto en sus comunidades. Pero para que sirvan, pero para que trabajen para el pueblo, para la comunidad, para que cada comunidad crezca, se vea el avance, pues, especialmente en comunidades grandes, en comunidades más. Si ustedes se han fijado, si hablamos otra vez de la política, los distritos más grandes, más fuertes en población, en economía, se los pelean, porque allí se va a jugar dinero, ahí se va a mover dinero. Pero una comunidad pequeña, una parroquia pequeña, en un ministerio pequeño, donde no hay mucho pueblo, no hay mucha gente, no va a haber mucho que hacer. Así va a ser también el fondo que va a llegar, menos, poquito, y nadie quiere trabajar ahí. Por lo tanto, no hemos comprendido que estamos llamados a servir, a estar preparados, porque en esa forma que nosotros nos preparemos, viene el ladrón en el momento menos esperado. Si el amo, si el patrón supiera qué hora de la noche, de la madrugada llegará ese ladrón, estaría esperándolo, hermano, al menos con un buen garrote, con un buen palo, con un buen leño, con un buen bate. No porque tener un buen colimón afilado, ¿verdad? Tendría que tener una buena pistola, el que pueda tener una buena hondilla, el que puede tener un rifle, etcétera, ¿verdad? Eso quiere decir estar preparado. Preparémonos, hermanos, porque el Señor vendrá en el momento menos pensado, en el momento menos esperado, en el momento quizás que menos estemos preparados. Bendiciones para todos.